a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Consumo de alcohol alto en las fiestas decembrinas es un tema importante que están en este momento manejando instancias. Así podrán sacar el duplicado de la tarjeta de votación. Aruba Health App también está en español. En Colombia, hombre fue a la cárcel siendo inocente. Preocupación por robos durante el Viernes Negro. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y como sabemos ya estamos a puertas de lo que será el mes de diciembre, mes de la Navidad, este mes decembrino en donde es un momento para celebrar en familia y mucho más. Sin embargo, distintas instancias, entre ellas el Departamento de Salud, hospital, ambulancia, también el cuerpo policial y la instancia FADA, saben que es una época en donde muchas personas tienen una ingesta alta de alcohol y lastimosamente también muchas lo combinan con gasolina, pues esto sabemos que es una combinación letal. Estamos exactamente a 3 días que finalice el mes de noviembre y así le vamos a dar la bienvenida al mes de diciembre, un mes especial en el cual no solamente le damos la bienvenida a una de las épocas más especiales, la temporada de Navidad y de fin de año, pero también sabemos que es una temporada en la cual muchas personas les gusta consumir más alcohol de lo normal. Ante esto, las distintas instancias, entre ellas el Departamento de Salubridad, asimismo el cuerpo policial, la ambulancia, bomberos, pero también el hospital y muy seguramente FADA, ellos también se están preparando para esta temporada, pues sabemos que en la comunidad local es una tendencia en la cual en esta temporada el consumo de alcohol es mucho más alto que en otros meses del año. Por ese motivo, no solamente ellos están preparando distintas campañas para lo que trata el consumo de alcohol para que sea de una forma consciente y también responsable, pero también muy importante para que las personas no combinen alcohol y gasolina. Sabemos que es una combinación letal que no solamente puede poner en riesgo en la vida de la persona que va manejando el vehículo, pero también otras personas que hacen parte del tráfico. Aquí hablamos de peatones, ciclistas, motociclistas o también otros conductores. Es por ese motivo que durante este mes de diciembre, un mes en el cual tenemos el espíritu de la Navidad, un espíritu familiar y reflexivo, también es importante generar conciencia ciudadana de que el consumo alto de alcohol no solamente afecta a nuestra salud, pero también podría tener y también tendría muy seguramente consecuencias muy duras tanto para la familia que comete el accidente como también para aquellos que están envueltos en situaciones como esta. Cambiando de tema, el Consejo Electoral de Aruba indica que para mañana 28 de noviembre es el último día en donde las personas recibirán el carchi de votación o la tarjeta de votación para lo que tratan las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Si de pronto una persona no recibe esta tarjeta de votación en la dirección que tiene registrada en el censo, podrá después del 29 de noviembre, es decir, del próximo viernes, acercarse en horario de 4 a 6:30 de la tarde también en el registro civil y censo a pedir un duplicado. Según lo que indicó la página de Facebook del Consejo Electoral de Aruba, ellos constantemente van publicando información para aquellos votantes que todavía no han recibido el tarjetón de votación antes del 28 de noviembre en la dirección en la cual ellos están registradas. Podrán buscar un duplicado en el registro civil y censo a partir del viernes 29 de noviembre. Ellos están ubicados en Scotlandstraat número 2 de lunes a viernes de 4 a 6:30 de la tarde de lunes a viernes. Es decir que si usted de pronto sabe que puede ejercer el derecho al voto para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y no le ha llegado en el buzón de su casa de la dirección la cual está registrada en el censo este tarjetón de votación que le da la posibilidad de emitir su voto, a partir del 29 de noviembre podrá sacar el duplicado en la oficina de registro civil y censo. Recordemos que es importante también participar en la democracia de nuestro país y que de esta manera podamos elegir a nuestros gobernantes.
Recientemente, Ceitar con el Asset Bay, también del Departamento de Salud, dieron a conocer la nueva Aruba Health App para todos los usuarios en la comunidad. Hay personas que de pronto todavía no la han descargado o también tienen que actualizarla en su dispositivo móvil. Lo mejor es que también viene en el idioma español y podrá tener toda la información en su dispositivo móvil. Recientemente fue lanzada por parte del Departamento de Salud, Ceitar y el Asset Bay la nueva aplicación de la Aruba Health App. Esta es una nueva versión a la cual fue lanzada en época de pandemia. Esta Aruba Health App es una herramienta clave para poder transformar el cuidado de salud en un sistema sostenible y eficiente para las futuras generaciones, enfocándose en el cuidado personalizado y en las necesidades individuales de cada paciente. Todas las necesidades de la salud en una sola aplicación. Por ejemplo, la persona que descargue o quizá actualice esta Aruba Health App podrá trabajar citas, es decir, hacer las citas con su doctor de casa a través del app sin necesidad de llamar. Podrá también hacer el chequeo de sus síntomas, podrá mirar los remedios o las recetas que son dadas por el doctor de casa, controlar las citas y mirar nuestra historia de las vacunas, descargando gratis esta Aruba Health App, bien sea a través de Apple o también de Google Play Store. Recordemos que cada usuario también podrá elegir el idioma español para que así sea mucho más fácil, pueda entender y pueda responder las distintas preguntas que le genera esta app. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable caso que ocurrió recientemente en Colombia, específicamente en Bogotá, en donde un hombre por error fue llevado a la cárcel. Duró más de 70 días en la cárcel y allí una juez le dictó sentencia que supuestamente él estaba detrás de un caso de secuestro. Esta es su historia. Mi anhelo más grande era poder estar en el nacimiento de mi hijo. Lastimosamente, eso no se pudo lograr por todo lo que pasó. Pero ese anhelo de celebrar la llegada del bebé junto a su esposa se vio truncada por cuenta de la justicia. Yo duré preso entre 70 y 72 días aproximadamente. Mi hijo nace el 4 de octubre y pasaron 48 días para que yo pudiera conocer a mi hijo. La insólita historia de Ángel inició el pasado 12 de septiembre, cuando alistaban lo que sería una gran celebración familiar. Yo estaba ubicado en Santana, Boyacá, viajé para acá, para Bogotá, el miércoles, porque nosotros íbamos a hacer la realización del baby shower el domingo. Ese mismo día, sin ninguna explicación, Ángel fue capturado por la policía frente a la casa de su mamá en Ciudad Bolívar. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Accedo voluntariamente, en cierto momento me suben a una patrulla y yo no sé nada, ni por qué estoy detenido, nada del proceso. La policía aseguró que Ángel y otras 2 personas habían secuestrado y robado a un conductor de una plataforma de transporte. Los uniformados aportaron estos videos de las cámaras corporales de la persecución. ¡Quieto ahí! ¡Alza el carro! ¡Alza el carro! Los videos dejan ver además el accidente que tuvieron 2 de los policías involucrados. El carro terminó volcándose. Dentro del vehículo estaba la presunta víctima de secuestro. La policía aseguró en un acta que Ángel era uno de los 3 plagiarios. Sin embargo, cuando Daniel Cardona, el abogado penalista que asumió el caso, vio las pruebas, se sorprendió por lo que encontró. Lo primero que le extrañó fue que los videos de la policía no tenían la supuesta captura en flagrancia y que las comunicaciones de los uniformados estaban plagadas de contradicciones. Después de que nosotros asumimos esa defensa, iniciamos las actividades de investigación y logramos obtener, por un lado, los audios de la central de radio de la policía. Y contrario a lo que dicen los informes, en la central de radio lo que señalan es que no capturaron a persona alguna en el vehículo volcado. Es decir, se contradice por completo lo que señalaban esos informes. Las comunicaciones de radio evidenciaron que Ángel no fue detenido dentro del vehículo, como dijo la policía, sino en una calle de Bogotá. Cambiando de tema, con la promesa de respaldar las políticas migratorias que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el zar antimigratorio estuvo visitando recientemente el Paso de Eagle, en donde allí no solamente ya están construyendo el muro, pero también hay alambre de púas y demás. Esto para continuar con la política que ellos tienen. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos cuenta más.
Destacando las repetidas demandas judiciales que enfrentan al estado de Texas y la administración Biden, Tom Homan, el zar fronterizo para la administración del presidente electo Donald Trump, visitó hoy el límite entre Estados Unidos y México. En entrevista con Fox News, se comprometió a respaldar desde el gobierno federal las iniciativas del estado y envió un mensaje a los migrantes. Si cruzan esta frontera ilegalmente, lo van a deportar, lo van a detener, no lo van a liberar. Los niños no van a ser entregados a sus padres y para completar la conspiración criminal del tráfico de personas, tenemos que poner un alto. El gobernador Greg Abbott atribuye a la operación Estrella Solitaria una reducción del 86% en los cruces ilegales a Texas. La administración local lo celebra como un logro que beneficia al estado y al país entero. En un par de semanas hemos comenzado las obras y adivinen qué, vamos a construir una milla de este muro en la próxima semana y terminaremos en un par de semanas. La comisionada nuevamente ofreció el terreno a la administración Trump para instalar un centro de detenciones en la zona. La policía estatal Texas DPS develó reciente evidencia de decenas de cruces de menores no acompañados. ¿2 años? ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? Vengo de El Salvador y voy para agosto. Tengo 17 de El Salvador y voy para México. Tengo 17, soy de El Salvador y voy para 38. Demócratas tejanos admiten el flujo de migrantes irregulares, pero niegan que la frontera haya estado abierta. Nuestras fronteras nunca han estado abiertas. Ese es un término que está sujeto a una amplia interpretación. Pero si dices fronteras abiertas constantemente, una y otra vez, entonces la gente tiene la impresión de que no tenemos una política fronteriza. Cambiando de tema, ya nos estamos acercando al Black Friday o también al Viernes Negro y sabemos que muchas personas estarán haciendo sus compras en distintas partes del mundo. Ante esto, distintos países, por ejemplo los Estados Unidos, también están muy precavidos ante la cantidad de robos que se podrían presentar durante este día. Las compras en los centros comerciales de Florida son una costumbre turística a partir de la semana de celebración de Acción de Gracias, sobre todo por las atractivas ofertas del Black Friday o Viernes Negro. Para prevenir acciones delictivas en medio de esta euforia colectiva por las compras, las autoridades del sur del estado anunciaron que tendrán cero tolerancia hacia maleantes que quieran perturbar el inicio de la temporada festiva. Aquí vienen muchas personas durante este tiempo y en esas personas vienen muchos también turistas y personas de afuera que vienen a comprar sus regalos para aquellos que aman. Al menos en este centro comercial de Miami se esperan más de 250,000 personas este fin de semana. Para ello, la policía advierte sobre el reforzamiento de presencia de agentes uniformados y en otras modalidades de vigilancia. Tengo también policía encubierto. Tengo varios policías que andan en carro que uno ni se imagina que son policías. Nos permitieron acompañar el patrullaje en este procedimiento. Allí nos explicó el jefe de la policía que una de las recomendaciones más necesarias es no guardar las compras en los baúles de los vehículos y regresar al centro comercial. Esperan que alguien venga, salga de como la entrada que tenemos aquí, este es el número 4, salen con sus cajas, van a los carros y dejan las cajas en los carros. Así les roban las cosas que la gente compra en su carro. Cambiando de tema, en Colombia, uno de los flagelos que más se ha vivido es la trata de personas. Distintas ciudades, por ejemplo, como Medellín o Cartagena, están trabajando para así poder mitigar esta situación, no solamente por parte de gubernamental, pero también por parte de la sociedad. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en Colombia se han registrado más de 300 víctimas de trata de personas en lo que va corrido de este año. Cartagena y Medellín son las ciudades que reportan el mayor número de casos. En los últimos 5 años lo único que vemos es un aumento del número de víctimas de este delito que es abominable de la trata de personas. En Colombia siempre hemos tenido este flagelo, no hemos sido capaces de derrotarlo. En la capital de Bolívar las alertas están encendidas. Según las autoridades, hay cartageneros que han sido víctimas de este flagelo en países como Polonia y México. Hay cartageneros que han podido regresar y nos han contado la difícil circunstancia de cartageneros que son seducidos para ir a trabajar a Polonia y cuando están allá están viviendo un verdadero infierno. Familias devastadas, madres que lloran a sus hijos, hijos que lloran a sus padres, esposas que lloran a sus esposos.
El gobierno nacional destaca 3 aspectos claves para desarrollar una política pública que permita hacerle frente a este flagelo. Aquí yo decía que necesitamos mucha más cooperación internacional, necesitamos mucha más tecnología, aplicaciones, inteligencia para prevenir este delito. Desde el sector turismo también se suman esfuerzos. Varios hoteles en Cartagena han logrado certificaciones internacionales, contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad por parte de los visitantes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hoy en Tu Salud hablaremos del colesterol y la demencia. Una pareja dura 4 años de noviazgo sin siquiera darse un beso. Llega na vejez, después de trabajar, ter uma vida mesteta um privilégio. Pero lastimamente na Aruba, o sistema actual de pensão está cheio de injustiça. Em plan Nos Aruba 2025, 2050, nós temos soluções para eliminar a injustiça contra os pensionados. Aumentar a entrada de nos grandes através de aumentar a pensão de vejez. Pensionado não tem que pagar mais imposto de forma injusta. Eliminar a injustiça que o pensionado não paga prima completo de pensão. Cobra pensão de vejez flexível. Garantizar pensionado acesso na remédio e também lo procurar para vivienda adaptar para os pensionados por vir e comprar aqui de forma digna. Já está tempo para todo cidadão de Aruba desfrutar do benefício econômico que nos isla aviva. Para lograr, nós ter bom apoio dia 6 de dezembro. Vota PPA, vota para Aruba próspero. Buji, Bangune. O Aruba da nos sushi isleta, mas sigue cuida nos cultura, sem estar aportando. Nos Aruba do Chitera, man unem e man ayudan. Sigue que tradição, siguiente generação. Turma na laira, sem estar sempre criando. Deporte e enseñanza, sem estar aportando. Cultura para futuro, sem estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maybelline New York. New Firework Mascara. Firework it. 360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara. Maybelline New York. Se botar estima, boa mascota. Guarda cuidado, né? E comida todo dia. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Seja dono responsável e amável. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Dune água, dune comida, todo dia sem falta. Esterilizar, boa mascota. Microchip, boa mascota. Percuraba, também estima, da família também tá. Essa aqui tu mensagem do Ministério de Natureza. Cuida boa mascota, estima boa mascota. Take care, DJ. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hay distintos estudios que han señalado que el colesterol también podría afectar a una persona para lo que trata el tema de la demencia, cómo esto, si no se cuida, si no se trata a tiempo, podría afectar mucho más. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El colesterol es una sustancia cerosa o grasa que produce el hígado y con el consumo de alimentos. Entre sus funciones, contribuye a la producción de hormonas, ayuda a metabolizar la vitamina D y facilita la absorción de calcio y ácidos biliares. Existen 2 tipos. Existen las proteínas que son las que verdaderamente metabolizan el colesterol, como por ejemplo llamamos el HDL,
que es el colesterol bueno, que ese es lo que llamamos nosotros el vacuum cleaner del colesterol, ¿verdad? Que ayuda a que ese colesterol no se acumule. Existe también el LDL, que es lo que llamamos el colesterol malo, que es la lipoproteína que acumula colesterol. Y nosotros nos concentramos más bien cuando damos tratamiento en disminuir ese LDL para que ese colesterol entonces disminuya. Además, también se incluyen los triglicéridos, que es otra sustancia cerosa que se encuentra en la sangre. De hecho, hay unos niveles óptimos para mantener ese colesterol que no cause daño. El colesterol normal, menos de 190, eso debe ser lo ideal. Pero en una persona que ya ha tenido un evento cardiovascular, en una persona que tenga problemas de diabetes, ese colesterol debe estar más o menos de 150. Igual que los niveles de LDL, en una persona normal puede estar menos de 100, pero una persona que tenga problemas cardiovasculares o problemas de diabetes debe estar menos de 70 miligramos por decilitro. Un nuevo estudio que tomó unos 6 años entre Australia y Estados Unidos en más de 2.000 personas, todos adultos mayores, dejó demostrado que las fluctuaciones altas en los niveles del colesterol, un 60% de ellos desarrolló demencia y un 23% desarrolló deterioro cognitivo, o sea, en la rapidez y reacción de la memoria. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos una revelación de un sexo de un bebecito en un baby shower que salió mal. Pues ¿cómo les parece que la persona que estaba encargada de poder hacer esto a través de unos aerosoles colocó mal el color y en vez de azul colocó el rosado? Las revelaciones del sexo del bebé, conocidos popularmente como baby showers, son momentos altamente esperados por los futuros padres. Estos eventos no solo celebran la llegada de una nueva vida, sino que también permiten a la familia y amigos compartir la alegría y anticipación del género del niño o niña que está por nacer. Sin embargo, recientemente un video mostró a una pareja peruana celebrando la revelación del sexo de su bebé de una forma original. En el video se puede ver a los futuros padres rodeados de sus seres queridos, listos para descubrir si tendrían un niño o una niña. Una amiga cercana a la pareja era la única que conocía el sexo del bebé, añadiendo un elemento de suspenso. Para llevar a cabo la revelación decidieron utilizar aerosoles de colores rosado para niña y celeste para niño. Con gran emoción comenzaron a abrir los aerosoles. Al hacerlo, salió el color rosado, lo que hizo que la pareja se abrazara en alegría, creyendo que esperaban una niña. Sin embargo, ese instante, la amiga reveló que el bebé en realidad era un niño, mostrando que el aerosol debería haber sido azul. Este giro inesperado dejó a todos sorprendidos y a la pareja que se abrazó nuevamente, esta vez con una mezcla de sorpresa y también de felicidad. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan y les contamos esta pareja que lleva más de 4 años de relación y no solamente decidieron no tener relaciones sexuales, pero tampoco darse besos. La razón a continuación. En un mundo en donde las relaciones de pareja suelen asociarse con muestras físicas de afecto, la historia de Caitlyn y Drew, una joven pareja estadounidense de 21 años, llamó la atención de millones de personas. Su noviazgo, caracterizado por la ausencia de besos y relaciones sexuales, se basa en una serie de límites que ambos decidieron respetar desde el inicio. Esta decisión profundamente personal y vinculada a las creencias religiosas generó un intenso debate en Internet sobre el amor, el respeto y los distintos modos de vivir una relación. Caitlyn y Drew se comprometieron recientemente, pero su historia fue inusual desde el principio. En una entrevista, ella explicó que antes de iniciar cualquier relación sentimental, decidió darse tiempo para reflexionar sobre los límites que deseaba establecer. Decidió reservar la intimidad física, incluyendo los besos, para su futuro esposo. Drew, al enterarse de estas restricciones, mostró comprensión y estuvo de acuerdo. Según ella, la decisión fue mutua y no hubo presiones externas. Drew también expresó que evitar los besos y el sexo fortaleció su vínculo, describiendo la relación como menos egoísta y más enfocada en construir una conexión emocional y profunda. Ellos llevan ya 4 años de relación. La pareja se conoció en la adolescencia mientras asistían a la misma escuela cristiana, en donde formaron una amistad muy cercana. A mediados del 2020, cuando ambos se dieron cuenta
consciente de que sentían algo más especial que una amistad, decidieron iniciar un noviazgo. Desde el principio, sus creencias y metas en común definieron los términos de la relación, con el matrimonio con el objetivo final. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Últimamente las propuestas de matrimonio se han viralizado no solamente por los lugares hermosos, pero también por lo que conlleva esta sorpresa. En las últimas horas se han viralizado estas imágenes tan bonitas, no solamente porque tienen de fondo el majestuoso lugar en Machu Picchu, sino también por la reacción de la mujer. Las propuestas de matrimonio suelen ser eventos llenos de emoción que rápidamente se viralizan, especialmente cuando ocurren en lugares emblemáticos o con gestos inesperados. Esta vez, un momento conmovedor fue captado en Machu Picchu, la joya de la cultura inca, que dejó a muchos emocionados. Una turista fue sorprendida por su pareja en medio de la majestuosidad de este lugar, convirtiendo su visita en un recuerdo inolvidable. El video muestra a esta pareja que es de turistas recorriendo Machu Picchu, disfrutando del paisaje. En un momento inesperado, mientras la joven admiraba la vista, su pareja se arrodilló detrás de ella con un anillo en la mano. Al girarse, la sorpresa fue evidente en su rostro. La joven, sin poder contener sus emociones, quedó paralizada en un instante mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Conmovida hasta las lágrimas, la joven no solo aceptó la propuesta, sino que también se arrodilló frente a su pareja, sellando el momento con un fuerte abrazo. Los visitantes que estaban cerca observaron el emotivo suceso y aplaudieron el nuevo compromiso. La escena, cargada de sentimientos y con un paisaje único como fondo, rápidamente se viralizó. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presentamos esta historia del pececito que es chueco, pues allí se encontraba en un acuario y nadie lo quería ni comprar ni adoptar debido a su condición. Sin embargo, una mujer le dio un final feliz a este pescadito. Un pez naranja con una condición peculiar conquistó los corazones de millones en TikTok. Apodado el pez chueco, este animal con problemas de digestión que lo hace nadar de cabeza pasó 6 meses en un comercio sin encontrar un lugar, hasta que una joven mexicana llamada Valeria decidió adoptarlo, transformando su historia en un fenómeno viral. Con más de 6 millones de visualizaciones, este video refleja empatía, esfuerzo y conexión emocional con los animales. Allí la joven describe con cariño la situación. Oigan, por favor, vean este pez chuequito que nos encontramos en Petco. Está increíble, tiene problemas de digestión, entonces se le infla la panza y por eso nada de cabeza. Lleva así 6 meses y no se ha podido curar, y en esos 6 meses nadie lo ha querido comprar. Su ternura aumenta al explicar que debido a su condición, el pez era constantemente rechazado por los otros en el acuario, salvo por un compañero que no lo agredía. A pesar de las dificultades, ella concluye con determinación que ella lo quería. Decidida a brindarle una mejor vida, ella adquirió el pez que estaba en descuento debido a su estado de salud. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima emisión.